les bendiga. ¿Cómo se sienten? Bien, mejorando y a Cristo esperando. Si le pueden quitar un poquito el eco, se lo agradecería en gran manera. Muy bien, ¿qué se celebra en este mes? ¿Usted recuerda? El mes de la Biblia. ¿Cuántos están leyendo su Biblia? Amén. Entonces, estábamos inmersos en una campaña, ¿verdad? Que gracias al Señor fue de mucha bendición. Y no habíamos podido tocar el tema empezar a tocar el tema acerca de la Biblia con motivo del mes de la Biblia. Así que, en la voluntad del Señor, el eco, por favor, todavía persiste. En la voluntad del Señor, entonces, en esta mañana estaremos tratando un tema acerca de la Biblia misma. Es más bien un recordatorio para nosotros de qué es la Biblia. Así que yo quiero que ustedes me acompañen porque vamos a estar mirando un versículo, vamos a tener un texto base en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Nosotros en este país hemos elegido que el día 27 de septiembre esté marcado en nuestro calendario como el Día Nacional de la Biblia. Este día se eligió porque precisamente un 26 de septiembre del 1569 se terminó de imprimir la Biblia completa en la traducción al español. Gracias a eso, usted y yo conocemos al Señor. Amén. Esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina. Y nosotros tenemos el privilegio de tener en nuestras manos, en las esquinas, en nuestros celulares, en todo lugar tenemos la Biblia en nuestro idioma. Ahora, yo también pensaba que nosotros como dominicanos tenemos un grado mayor de responsabilidad, vamos a decir, ante nuestro entorno, ya que nosotros somos el primer país en instaurar el Día de la Biblia como ley, y además somos el único país que posee la Biblia. ¿Usted sabe dónde? En el escudo de su bandera como símbolo. En un lenguaje coloquial, pudiésemos decir que esto no nos hace más papita que el Papa. Pero lo cierto es que nosotros tenemos un testimonio adicional de que creemos que ciertamente la Biblia es el libro más poderoso que jamás ha sido escrito y que nosotros confiamos y nos regimos por ella. Es entonces por razón de esto que hemos dicho del mes de la Biblia que hoy quiero recordar algunos puntos sobre qué dice la Biblia de sí misma. Y mi propósito es que por medio de ello entonces nosotros podamos ser motivados, afianzados, convencidos de que la Biblia debe ser buscada, leída, estudiada cada día por ti y por mí, de manera consciente, de manera ordenada,
de manera objetiva para que al obedecer la Biblia, entonces nosotros seamos transformados cada vez más para ser más agradable a nuestro Rey en conducta, en testimonio, en fe, en justicia, en amor, en misericordia, así como conocerle cada día más y mejor. Vuelvo y repito, en resumen, mi propósito es que al ver lo que vamos a ver en esta mañana acerca de lo que dice la Biblia de sí misma, entonces usted y yo seamos motivados a buscar más la presencia de Dios a través de su palabra, a leer la Biblia con más interés, con más deseo, con objetivo de encontrar en ella todo el tesoro que Dios ha vertido a través de ella para nosotros, para que entonces nosotros seamos cada vez más como Él quiere que seamos. Así que yo creo que en esta mañana veamos 3 puntos en el texto que vamos a mirar. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Yo creo que este versículo pudiésemos recitarlo, ¿verdad? Todos juntos. ¿Qué ustedes opinan? Versículos 16 y 17. Vamos a repetirlo a la cuenta de 1, 2 y 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre que estás aquí en medio nuestro y que tu presencia llena todo lugar. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has querido mostrarte a nosotros y darte a conocer a través de este libro precioso que tú has dejado con nosotros para que te busquemos y te encontremos. Gracias, Padre, por él, y te rogamos que en esta mañana tú bendigas tu palabra en medio nuestro y nos hagas, Señor, tener aún más interés en buscar cada día tu rostro a través de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que en esta mañana yo quiero que veamos 3 puntos. En primer lugar, que la Biblia es el único libro que dice ser la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que la Biblia es suficiente en sí misma. Y en tercer lugar, hemos de ver que la Biblia es poderosa en sí misma. En primer lugar, la Biblia es el único libro que dice ser la palabra de Dios. Y si de inmediato vamos al texto, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia es una colección de libros escrito providencialmente a lo largo de 1400 años aproximado, y es la decisión de Dios de revelarse a sí mismo para que el hombre le conociera a Él, a su Hijo Jesucristo, y entonces darle a conocer al hombre su plan eterno a fin de que el hombre le conozca, le obedezca y le glorifique. Así como cuando una joven, por ejemplo, decide abrir su corazón a un chico y ésta le cuenta sus gustos, le cuenta sus deseos, le cuenta sus planes. Mira, yo quiero 7 hijos, porque mi familia era una familia larga. O le cuenta las cosas que no le gustan. Mira, a mí no me gustan las flores. No me gustan las flores. Por poner un ejemplo. O no me gustan los chocolates. O mira, yo estoy llevando una dieta, no me traigas cosas con grasa. Digo yo. Así Dios
ha querido darse a conocer al hombre, para establecer una relación de cercanía íntima, para que tú y yo le conozcamos en intimidad, para conocer sus gustos, para conocer las cosas que le agradan, para conocer el proyecto precioso que tiene contigo y conmigo. Dios tiene un propósito desde la eternidad para ti y para mí, y lo reveló a través de su palabra. Para contarnos dónde nos quiere llevar, para contar lo que no quiere que hagamos, para contarnos todo eso. El punto de este asunto es la manera que Dios eligió para revelarse al hombre. El texto que leímos dice que la Biblia fue inspirada por Dios. Quiere decir que Dios, en su sabiduría perfecta, escogió hombres de distintas épocas que fueron guiados por el Espíritu, y así escribieron lo que Dios quería que el hombre conociera acerca de Dios y acerca del hombre en relación a Dios. ¿Se entendió eso? Dios escogió a lo largo de distintas épocas, en diferentes escenarios, a hombres especiales que Él quiso escoger, no porque fueran especiales ellos, sino porque Dios lo escogió, para que ellos escribieran exactamente lo que Dios quería que tú y yo conociéramos de Él. El punto aquí es que cuando habla de inspirada, este término en la Biblia no se utiliza como nosotros actualmente hablamos de inspiración. Esto no quiere decir que el apóstol Juan estaba sentado en una piedra caliza, mirando así el atardecer y viendo así el sol, así, las aves y los colores, y ahí conmovido, inspirado, comenzó a escribir. No quiere decir, por ejemplo, que el apóstol Pablo entonces entraba en una especie de éxtasis, ¿verdad? Y comenzaba ahí a decir una retahíla de palabras, y había uno sentado escribiendo, y después entonces se levantaba y vamos a ver entonces qué fue lo que Dios... No, de esto no se trata la inspiración. El término inspirado tiene que ver más bien con que el autor de la Biblia es Dios y no el hombre. La frase que se traduce más literal aquí es como exhalado, como soplado, como dado por el aliento de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que usted y yo para hablar soplamos. Nadie habla, ¿verdad? Hago la muestra para que usted vea que no hay aliento. Usted sopla, usted habla, usted pronuncia. Y esto es lo que quiere decir, más bien, mostrarnos lo que significa la inspiración. Lo que quiere decir es que Dios, sin eliminar la singularidad, la inteligencia, el momento histórico, la vivencia que estaban pasando los personajes, los sentimientos, ni las emociones, ni el estilo literario de los autores humanos, Dios dirigió de forma natural, de forma sobrenatural, para que ellos escribieran con exactitud lo que Dios quería que fuera escrito. Scofield registra en sus apuntes algo que dice que mediante la inspiración divina los escritores de la Biblia hablaron con autoridad
en cuanto al pasado, escribieron sobre sucesos históricos, revelaron la ley, redactaron la literatura devocional, registraron mensajes proféticos contemporáneos y profetizaron acerca del futuro. Y Dios lo hizo de manera tal que la palabra escrita de esta manera no tendría ni más exactitud ni más autoridad que si Dios mismo la hubiese escrito con su mano. ¿Se entiende? Y en este punto, entonces, hay tres cosas que debemos observar. En primer lugar, toda la Biblia es inspirada. Vamos al texto, dice, toda la Escritura es inspirada, no solo algunas partes. Porque hay algunos que quieren entonces cuestionar acerca de la realidad de la Biblia. Y quieren plantear que solamente los conceptos bíblicos básicos y espirituales son los principios que son verdaderos y que son correctos y que son fiables. Pero que hay una parte de la Biblia que no necesariamente tiene que ser puntual y exacta. Por ejemplo, los datos numéricos, los datos históricos, los datos geográficos. Esto no es así. Cuando vamos al texto, abarca la totalidad de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada. Todo lo que está en la Biblia, mis hermanos, mis amigos, todo lo que está en la Biblia está ahí porque Dios lo dirigió para que fuera exactamente lo que Él quería que fuera. Hay inspiración en el libro de Crónicas, donde usted ha dado cuenta que hay cantidades de nombres registrados, un censo. Como asimismo hay inspiración en la revelación de Apocalipsis escrito por el apóstol Juan. No hay término medio, toda la Biblia es inspirada por Dios. El mismo Señor Jesús reconoció la inspiración de Dios en la totalidad de la palabra completa, aún hasta en los signos de puntuación escritos. Si vamos a Mateo, acompáñeme, Mateo capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice ahí? Usted se lo sabe, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículo 18 dice textualmente, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una ¿qué? Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El mismo Señor reconoce que no hay nada que esté registrado en los escritos originales que no esté inspirado por Dios. Primero, que toda la Biblia es inspirada, completa. En segundo lugar, la Biblia, debemos observar que la Biblia es verdadera por su procedencia. La fiabilidad de la Biblia no viene dada porque los escritores humanos dijeran la verdad de lo que escribieron, sino que es verdadera porque Dios es el verdadero. Amén. La Biblia es verdad porque Dios es el verdadero. Números capítulo 23, versículo 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no está en la esfera terrenal, no es contagiado de la fragilidad humana, ni necesita esconderse, ni necesita engañar, porque Él es Dios. Así que como el autor,
la fuente es verdadera, así también el escrito, su palabra, es totalmente verdadero. Por eso nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia. Creemos que en los escritos originales no hay absolutamente ningún error, no hay fallos, está todo perfectamente escrito e inspirado por Dios. Cristo mismo afirmó la veracidad de la palabra de Dios cuando estaba orando al Padre allí en Juan capítulo 17, versículo 17. Cristo dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Además, si la Biblia no es confiable en alguno de sus puntos, ¿cómo podríamos estar seguros que es fiable en otros puntos? No pudiera ser. Por eso la totalidad de la Biblia es fiable y es verdad. En tercer punto de esto que estamos viendo, la Biblia es autoritaria por su procedencia. La misma autoridad suprema que Dios posee como Dios y como creador de todas las cosas, esta misma autoridad impacta su palabra. Cuando el rey da una orden, ¿qué se hace con la orden del rey? Se obedece. De igual modo, la palabra que salió de Dios y que ahora tenemos escrita en la Biblia es para obedecerla, y ella exige que sea obedecida porque es lo que Dios le ha dicho al hombre. Pero esa autoridad no viene como un símbolo dictatorial, ni viene como un símbolo de un Dios caprichoso que se le cogió con esto y ahora quiere que se haga. No es así, sino que proviene de un Dios amoroso y misericordioso que se ha dado a conocer a fin de restaurar al hombre consigo mismo y que quiere que usted y yo podamos tener la vida que Él planeó para nosotros. Una vida de verdad, una vida de triunfos, una vida de amor a Dios. Y es cierto que tenemos otras autoridades, tenemos la autoridad de los padres, ¿verdad? Tenemos la autoridad de los pastores, tenemos la autoridad de los gobernantes, pero nadie, absolutamente nadie, debe tener mayor autoridad que la Biblia misma en tu vida. ¿Lo escuchaste? Puedes tener y tenemos otras autoridades terrenales, pero nadie, absolutamente nadie, puede tener un valor mayor, no puede tener una autoridad mayor que la palabra de Dios en tu vida. Aún los pastores que Dios nos ha dado, ellos no son mayor autoridad que la Biblia. ¿No es así, José? Los pastores no son mayor autoridad que la Biblia. Si uno de los pastores quiere poner su opinión por encima de lo que dice la Biblia, usted y yo estamos llamados a llevar a ese hermano en amor a la Biblia. Y usted y yo debemos obedecer a la Biblia porque es la autoridad, porque es la palabra de Dios. Por eso, en última instancia, toda corrección de creencia, toda opinión, toda declaración, todo sermón debe estar sujeto y resuelto con la pregunta: ¿qué dice la Biblia? De hecho, el mismo Jesús
vemos cómo en todo su caminar presentó a cada parte de la Escritura como la máxima autoridad incuestionable. Y es por esta autoridad que en Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice allí: pero sed hacedores de la palabra, sean obedientes a la palabra y no tan solo oidores, porque eso es engañarse a usted mismo. Aquel que solo oye la palabra, aquel que solo oye lo que dice la Biblia y no la hace, simplemente se está engañando porque está desobedeciendo lo que Dios ha dicho. En segundo lugar, en primer lugar vimos que la palabra es inspirada por Dios. En segundo lugar, cuando volvemos al texto base que tenemos, nos dice que la palabra es suficiente. Vamos al texto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué cosa? Es útil. Asimismo como toda la Escritura es inspirada, asimismo toda la Escritura es útil. En la Biblia Dios ha vertido todos los recursos que tú y yo necesitamos como hombre, como mujer, como joven, como esposo, como padre o madre de familia, como pastor, como estudiante, como novio, como cualquier aspecto o cualquier rol que tenemos que desempeñar en la vida presente. Todo lo podemos encontrar en la Biblia. La Biblia más bien es como el manual de uso que trae un equipo que usted compra como nuevo, ¿verdad? Y que el fabricante incluye, ¿para qué cosa? ¿Para qué un fabricante le pone un manual de uso a un equipo? Para que usted sepa cómo usarlo, pero para que sepa cómo usarlo bien, para que no lo dañe. Cada día trae sus propios eventos que debemos aprender cómo lidiar con ellos. Cada día es una nueva página donde escribes tu presente en base a que también estás operando tu máquina humana. ¿Entendiste esta parte? Todos los días es una página nueva y el éxito de ese día va a depender de que también conozcas cómo manejar tu vida. Y eso solo va a ser cuando conoces qué dice Dios acerca de tu vida y qué quiere Dios que hagas con tu vida y qué quiere Dios que controlar de tu vida. Por eso mientras más control queremos tener de nuestra propia vida, ¿usted sabe qué pasa? Más fracaso tenemos. Punto. Mientras más control quieres tú tener de tu propia vida, mientras más cosas agarradas quieres tener tú de tu propia vida y que nada se te escape, más fracaso tienes. Más estrés tienes. Estaba leyendo una estadística que dice que el 90% de las cosas que a ti y a mí nos preocupan son preocupaciones, estrés, problemas, dolor de cabeza, de cosas que no suceden. Un 90% de tu preocupación cuando quieres tener todo a mano es de cosas que no suceden. Cuando comenzamos entonces a vivir dependiendo de la voluntad de Dios,
a dejar que Dios controle tu vida, tu espacio, tu familia, tu trabajo, tu entorno, ¿sabes qué hay? Felicidad, hay vida y hay gloria a Dios. Solo sabrás cuando cada día te nutra de cada una de sus páginas divinamente configuradas para que no solo conozca la información, sino que también seas renovado y transformado por la Biblia. El Padre bueno sabía que el pecado destruiría nuestra capacidad de vivir como al Padre le agrada. Y no solo que tendría la capacidad de destruirlo, sino también que el pecado vendría a borrarnos la intención de volver al Padre y de vivir una vida agradable a Él. Por eso entonces Dios nos dejó este precioso instrumento que es la Biblia, donde podemos entonces conocer cuál es nuestro estado actual y descubrir en sus páginas la obra transformadora del Espíritu que brota para vida eterna. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, nos dice que todo lo necesario para una vida de piedad nos fue dada por su divino poder mediante el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento solamente viene a través de lo que Él ha querido revelarnos a nosotros en su santa palabra. No necesitamos nada más, la Biblia es suficiente. Amén. Y un punto impresionante es que el alcance de su contenido no es absoluto, pero sí es suficiente. La Biblia no tiene todo lo que quieres saber. Que tengo una necesidad y quiero ver si cojo este préstamo, pero ¿cuál lo cojo? ¿En el Ecosia o en el Popular? ¿O me voy a una cooperativa? Déjame ir. No, eso no está ahí. Ahora bien, quizás no tiene todo lo que tú quieras saber, pero sí tiene todo lo que tú y yo necesitamos saber. No tiene todo lo que queremos saber, pero sí tiene todo lo que tú y yo necesitamos saber. Por eso es que dicen comúnmente que la Biblia no es un libro de información, sino un libro de formación. Y es en el verso anterior al texto que leímos, en el versículo 15 de nuestro texto de Timoteo, que Pablo insta a Timoteo a persistir en lo que había aprendido. ¿En qué cosas? Vamos a ver, dice el texto, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, ya que éstas contienen lo que necesitas saber para que seas salvo por la fe en Cristo Jesús y para obedecerle a Él como tu Señor y tu Salvador. Por eso es la utilidad de la palabra para enseñarte en lo que no sabes, para reprenderte o llamarte a la atención cuando te desvías, para corregirte en aquellas cosas que están mal y que Dios sabe que están mal y que te ha dado su palabra para que te corrija, para capacitarte, es útil para capacitarte para una vida justa, una vida piadosa que obedece a Dios en todo su aspecto. Eso es lo que dice el verso, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. El Salmo capítulo 19, quiero que me acompañe, versículos 4 al versículo 7, nos confirma lo que hemos dicho.
Salmos capítulo 19. Perdón, dije del versículo 4 y es del versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La exposición continua de tu vida a la palabra traerá luz y traerá rectitud. Por eso debemos esforzarnos en buscar, en estudiar, en leer la palabra de Dios para que verdaderamente conozcamos y agrademos a nuestro Dios. Para esto Él nos ha dado su revelación dada por el Espíritu Santo y nos dio a sí mismo, al mismo Espíritu, para que su palabra en nosotros sea reveladora y transformadora. La Biblia es suficiente. Y en último lugar, el último punto que quiero que veamos es que la Biblia es poderosa. Vimos que la Biblia es inspirada por Dios. Vimos que la Biblia es suficiente. Y la Biblia también es poderosa. Si volvemos a nuestro versículo base en 2 Timoteo, dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así como la Biblia tiene su inspiración y su suficiencia en el Dios Supremo, así también la Biblia es poderosa en sí misma para transformar la vida de aquellos que se acercan a ella. La palabra de Dios es el bisturí que el Espíritu Santo utiliza para cambiar nuestros corazones y nuestra mente y hacerla agradable a Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, su versículo 10 y 11, nos revela la operación de Dios a través de su palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia, dice el texto, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y da pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. La Biblia tiene el poder de transformar tu vida y la mía. La Biblia tiene el poder de transformar a las personas porque es la herramienta del Espíritu Santo que usa para cambiar, para convertir tu corazón, mi corazón de piedra, en un corazón de carne. Hebreos capítulo 4, versículo 12, otro texto conocidísimo. Dice allí que la palabra de Dios es ¿qué cosa? Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los, ¿qué cosa? Los pensamientos del hombre, pero también la intención del corazón. La eficacia de la Escritura es la que hace que la exposición constante del corazón a la Biblia, esta misma opere en el hombre de manera que pueda cada día ir de avance
en avance, de victoria en victoria, porque la verdadera felicidad y la verdadera vida se encuentra en cumplir los propósitos al cual usted y yo fuimos creados. Honrar a Dios y hacer todo aquello que Él preparó de antemano que hiciésemos, las buenas obras. Por eso no podemos perder de vista lo que el apóstol escribió en este versículo 17, en el cual revela aquello con quien la palabra va a obrar de manera tan eficiente. ¿Qué dice el versículo 17? A fin de que el hombre de Dios. Y esto es verdaderamente relevante. Solo en aquellos a los que el Señor ha llamado, solo en aquellos a los que han entregado su vida al Señor, solo para aquellos la palabra de Dios les será útil. El hombre que no es de Dios se acerca a la Biblia para excusarse, para rechazarla, para buscar satisfacción propia, para buscar información, pero nunca se acerca para ser transformado por ella. Nunca por esto entonces la palabra de Dios tendrá efecto en ella a menos que no venga a los pies del Señor primero. La palabra de Dios nunca tendrá obra en tu corazón a menos que tú no vengas primero y aceptes al Señor de la palabra. Proverbios capítulo 14, versículo 16 dice que el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Por eso el hombre que no tiene al Señor no quiere saber de la Biblia. Cuando viene es con pretextos. Por eso necesita primero al Señor de la Biblia. Por eso tú necesitas, mi amigo, mi amiga, necesitas primero a Dios en tu corazón para que entonces tú seas transformado por su palabra. Primero necesitas aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador para que entonces haya en ti la intención de obedecer su palabra. La palabra de Dios obrará para gloria de Dios en aquellos que por Él hemos sido llamados, y su efectividad nos hace enteramente preparados para toda buena obra. Y una cosa más para terminar. El texto dice que la palabra tiene el poder de prepararnos enteramente. ¿Se dice cuenta? No dice que nos prepara a medio talla, como dice por ahí. No dice que te va a preparar un poco. Dice que tiene el poder de prepararnos enteramente para toda buena obra. Desde la eternidad Dios te escogió a ti y a mí de manera especial para hacer en ti no un experimento, no algo a medias, sino que el objetivo de Dios para tu vida es una obra completa. Amén. Dios tiene un propósito y una obra completa para ti y para mí, que inició cuando nos llamó a su presencia y que concluirá y será perfecta en el momento en que le veamos cara a cara. Amén.
Ahora bien, Él no quiere de ti ni de mí cosas a media. Él no quiere un medio cristiano. Él no quiere un medio santo. Él no quiere que tú tengas medio control de la ira, pero que a veces se te salga el viejo hombre, ¿no? Él no quiere que tú medio controles tu lengua, pero que a veces, ¿verdad? Aparece un chismecito interesante, ¿verdad? O que las malas conversaciones, o que las palabras hirientes se salgan de vez en cuando. No. Él no quiere que seas un hijo que medio respete a sus padres. O un empleado que sea medio bueno. No. Él quiere que tú y yo seamos testimonios de Él a través de que cada día nosotros vayamos creciendo en perfeccionarnos por medio de su palabra. Él no nos dejó para que hagamos unas pocas obras y que lo demás sea un desperdicio. Él nos dejó para que tú y yo hagamos toda buena obra. Dios inició una obra en ti para que sea completada y nos ha dado su palabra para que cuando la leas, cuando la busques, cuando la estudies cada día, día tras día, esa obra que Él inició en ti se vaya perfeccionando. Su gracia consiste en no hacernos robots que respondan de manera automática a su llamado por control remoto. Él nos dejó nuestras capacidades, nos dejó nuestras decisiones, nuestras autonomías, nuestras responsabilidades, para que tú y yo, con un corazón capacitado para obedecerle, entonces respondamos en acción, buscando su rostro, buscando su palabra, y así entonces seremos preparados para toda buena obra. Iglesia amada, no descuides aquello que ha sido puesto en tus manos como un medio de gracia abundante. Ama la Biblia, lee la Biblia, busca y estudia la Biblia que Dios te ha provisto y que nos ha provisto en nuestro idioma, porque en ella está la vida eterna y está la gloria a nuestro Señor y nuestro Salvador. El Señor les bendiga.